¿Qué tiene de peculiar el espacio? ¿Mucha gente? No demasiada. ¿Cuánta gente visita el portal nuestro? Muchos menos que el portal chileno. 1 millón de personas por mes. Ellos tienen casi 5 millones ahora. Pero la gente que visita nuestro portal, la mitad de las visitas van a weblogs. Porque nosotros lo que hicimos en el año 2003, que es bastante avanzado en ese sentido, en ese momento, fue poner un sistema de weblogs muy grande, donde tenemos 40 weblogs en Educar. Quiere decir que la participación del docente se da a través de una presencia permanente en muchos de estos espacios. Entonces armamos espacios de cultura y comunicación, economía, física, lengua, donde lo que tienen de particular todos estos es que son los propios docentes los que llenan los contenidos. O sea, la filosofía que estamos usando en este sentido no es una filosofía top-down, de arriba hacia abajo, sino una filosofía bottom-up, que está mucho más consubstanciada con la naturaleza de la red, con la naturaleza de Internet. O sea, este es un portal muy internetiano. Y otra cosa bastante interesante respecto a lo que decía José, es que estamos desarrollando un canal educativo. Y esta es una situación realmente bastante inédita. Yo creo que ellos van a pasar por lo mismo también. Porque en general los canales educativos de América Latina nacieron primero mucho antes de Internet. Hay canales educativos como los que tiene el INSE, por ejemplo, que tienen 40 años, 30 años, 50 años. Nosotros vamos a sacar un canal educativo que nace dentro de un portal educativo que está en Internet. O sea que vamos a ir de Internet a la televisión. Por lo cual la televisión, por ejemplo, va a salir desde el principio ya en formato digital, con un take-out directamente digital. No solamente va a salir en Internet, sino que va a salir por vía satélite, por canal de aire y por cable, pero aparte de eso, toda la salida va a ser digital. Estamos trabajando con herramientas estas, por ejemplo, los WebQuest, que son unas herramientas específicas de Internet. Obviamente, como pertenecemos al Ministerio, por más que somos sociedad independiente, trabajamos en proyectos del Ministerio. Estamos tratando desesperadamente de alfabetizar docentes. Las cifras que daba José son terribles, ¿no? Porque está hablando, creo que de 98% de docentes de primaria, casi 80 y pico por ciento de secundaria que están accediendo a Internet. En Argentina esa cifra no existe. En Argentina el acceso de docentes a Internet no debe pasar del 10 al 15%, a pesar de todo lo que se viene haciendo estos años. O sea que es una realidad absolutamente diferente. Entonces que tiene enormes posibilidades de trabajo y enormes posibilidades de penetración. Trabajamos básicamente en 4 áreas nosotros. Trabajamos en contenidos propios del portal o contenidos offline, los CDs que ahora voy a contar ahora. Trabajamos en el área de equipamiento, colaborando en la distribución de máquinas que el Ministerio está poniendo a las escuelas, pero también a través de un programa de reciclaje. El programa de reciclaje es una idea de los canadienses, es una idea brillante del gobierno canadiense. Canadá recicla 85.000 computadoras por año. Quienes aprendieron muy bien esto y rápido fue el gobierno colombiano. El gobierno colombiano está reciclando computadoras desde el año 2000, una misión del gobierno estuvo el otro día en Argentina. Ya están reciclando 23.000 computadoras por año. Es una enormidad, es fabulosa esa cantidad de máquinas. Y ahora se hizo un convenio en Argentina con una serie de instituciones, una de ellas Fundación Evolución, para trabajar en el reciclaje masivo de computadoras. El reciclaje de computadoras tiene una cosa bien interesante y que tiene que ver bastante con muchas de las cosas que hacemos de Educar Argentina. Nosotros llegamos al portal, nos encontramos con un portal medio extraño donde ponía demasiado énfasis en lo universitario, en educación superior. Elena estaba en educación básica. Y veíamos que era un portal más de oferta que de demanda. Era un portal que generaba ciertos productos y trataba de instalarlos y ponerlos en el mercado. Eso es lo que tratamos de hacer, convertirnos en un portal de demanda, averiguar cuál es la demanda y también particularizar. Como estamos en una etapa bastante más incipiente que el chileno, ellos tienen 5 grupos target, 5 grupos objetivos, los docentes, los estudiantes, los directivos, las familias. Nosotros tenemos uno solo, los docentes. No damos más, y aún así tenemos mucho para hacer con los docentes. Entonces, básicamente nuestro público objetivo son los docentes, y en ese sentido estamos trabajando para capacitar docentes. De vuelta, no me quiero comparar con los números chilenos porque realmente nos quedamos chiquititos como un porotito. Pero lo que es cierto es que esta demanda es creciente. Y les comentaba contenidos, comentaba equipamiento, formación docente y conectividad. Y en la formación docente, desde hace muy poquito tiempo, desde fines del año pasado, estamos trabajando en e-learning. Tenemos una plataforma muy linda, muy buena, y en muy poco tiempo pasamos de dar 4 ciclos de cursos, tenemos 4 cursos hasta ahora, uno de alfabetización digital básica, uno de comunicación, uno de WebQuest y uno de uso de herramientas en el aula. Y lo que nos llamó mucho la atención fue el crecimiento exponencial de la demanda. Empezamos el primer curso con 40 docentes, el segundo con 400, el tercero con 1.800 y el cuarto que tenemos ahora funcionando con 3.300.
con lo que vemos que la demanda de e-learning, aparte son cursos que no tienen puntaje, son cursos que no son oficiales del ministerio, son cursos que son absolutamente voluntarios y la gente lo hace porque quiere enterarse y quiere poder utilizar estas herramientas. La demanda va a ser muy grande, calculamos tener 20.000 docentes capacitados en esta herramienta a fin de año. Somos absolutamente eclécticos o ecuménicos. Hay gente que dice que eso es ser mercenario, no sé. Nosotros usamos la herramienta que hace falta y como la conectividad en la Argentina es muy baja, trabajamos con herramientas offline. Las herramientas offline son estos CDs que estamos sacando. Seguimos ejemplos de varios países, estudiamos lo que habían hecho en Chile, en otros lugares, y sacamos hasta ahora 12 CDs, tenemos 8 más en producción en este momento. Y es interesante la demanda de los CDs, ¿no? Es la alfabetización digital básica, por ejemplo, ya lo han pedido cerca de 85.000 docentes. Acabamos de sacar uno que se llama Computadora en el Aula, que es un CD muy lindo, que se lo vamos a pasar a José después porque es un CD multimedia, hablado y con ejemplos y hecho en Flash, muy muy bonito. Y la mayoría son autoadministrados, o sea, son para que la gente, los docentes lo puedan utilizar y ellos mismos puedan autocapacitarse. No tiene necesidad de ser entrenado presencialmente, aunque preferimos la combinación híbrida, ¿no? Lo que se llama ahora el blended e-learning, que es una combinación de presencial y a distancia. Los CDs tienen una matriz común y es una estructura de navegación. Nosotros lo que aspiramos con el CD es que el docente, que no tiene conectividad, pero tiene computadora, navegue el CD y haga sus primeras armas en el conocimiento de hipervínculos, el conocimiento de apertura de ventanas, el conocimiento de ir y volver de la home, o sea, no perderse, usabilidad, etcétera, etcétera. Entonces todos los CDs tienen esta estructura, ¿no? Tienen un módulo teórico, tienen actividades por el aula y eventualmente más información. Y todos se ven con navegadores. Los navegadores que están optimizados para usar navegadores libres como el Mozilla o el Firefox, pero también tienen variantes para usar en el Explorer. Les decía de mercenarios porque nosotros tenemos, por ejemplo, capacitación en herramientas de software libre y capacitación en herramientas de Microsoft. Y eso es porque tiene que ver con el apoyo que nos da Microsoft a un montón de actividades. Ahora, cuando nosotros nos metemos en un tema, y si bien son temas de formación docente, no descuidamos la filosofía internetiana y no descuidamos tampoco elementos que tienen que ver, llamémoslo, con la teoría de la alfabetización digital. Por ejemplo, en el software libre no solamente nos preguntamos qué es el software libre, sino hay problemáticas como qué es la libertad en Internet, la libertad en informática, etcétera, etcétera. Y también nos metemos con temas polémicos. Por ejemplo, el tema del SIDA. ¿Cómo se puede hablar del SIDA en la escuela? Hicimos un convenio con la Fundación Huésped. Este CD es un CD muy bonito porque es un CD que tiene una animación muy bien hecha, muy costosa por otro lado de la Fundación Huésped, y también tiene un video para trabajar sobre esa animación. Todo esto lo digitalizamos, lo pusimos dentro del CD y lo trabajamos en términos de actividades y enlaces recomendados de tipo educativo. Introducción al tema, dibujo animado para los alumnos, sugerencia de trabajo con dibujo animado, etcétera, etcétera. Y después las actividades que les comentaba recién. Los títulos que estamos trabajando en este momento: socorrismo en el aula, argentinidad con himnos de las provincias, emergentología, qué hacer en la escuela en caso de emergencia, metodología proyectora de educación tecnológica, las entrevistas de Educar, software para discapacitados, y la lista sigue y sigue y sigue. Este es un mapa un poco de nuestras visitas, que tiene picos y altas y bajas estacionales. Insisto, estamos muy por debajo de Educar Chile, pero estamos muy por encima de donde empezamos. Sextuplicamos o septuplicamos nuestras visitas, y lo más interesante es el azul. ¿Qué es el color azul? El color azul, que está en el 50%, son las visitas a los weblogs. O sea, la mitad del tráfico lo tenemos en los weblogs. Y como los weblogs son hechos por los propios docentes, eso nos da mucha alegría. Quiere decir que los docentes se visitan a sí mismos, los docentes se consultan entre sí. Desde el punto de vista de los contenidos, bueno, esto es una síntesis de las cosas que estamos haciendo. Y ahí en el último punto aparece la red de portales educativos. Estamos muy contentos de haber sido cofundadores de la red. Y un dato que no sé si lo mencionó Elena, pero que me parece muy importante, es el hecho de que la fundación de los portales se hizo en Santiago de Chile en agosto del año 2004, convocado por en ese momento el ministro Vitar, pero fue una autoconvocatoria de ministros. En general los ministros de educación se reúnen por otro motivo, y esto hubiese sido como una especie colateral, ¿no? de hacemos una reunioncita para fundar unos portalitos, ya que estamos de paso y hacemos otras cosas. Y no fue el caso. Se convocaron los ministros nada más que para discutir la creación de la red de portales educativos. Y en ese momento, cuando nos convocamos, que fue hace 2 años, eran 5 que estaban bien activos, y ahora hay 17, y hay muchos más que están trabajando y desarrollándose, ¿no?
Bueno, estos son unos rediseños de páginas que estamos haciendo, previo a elementos que vamos a hacer más sofisticados. Esto es lo que les comentaba de los cursos de e-learning, donde también tenemos un montón de otros temas para desarrollar. Y esto es uno de nuestras joyas de la corona, es una sección del portal que se llama Aportes para la Enseñanza, que es un híbrido. Porque ¿qué hicimos? Contratamos, con el financiamiento de Microsoft, los mejores docentes que hay en la Argentina en estos temas curriculares, en biología, en física, en geografía. Y entonces lo que hicimos, si se fijan, estas son las 8 áreas disciplinarias, lo que hicimos fue tomar esa información, que son unas 150 o 200 páginas de texto. Esa información está dividida en 4 áreas, que son el núcleo teórico y el núcleo de herramientas, ¿no? Un recorrido histórico de la disciplina, en este caso historia, el estado del arte de la disciplina, la influencia de las tecnologías en la disciplina y las tradiciones de enseñanza en la disciplina. Y esto es muy actualizado, o sea, estos son datos a marzo del año 2006. En general los docentes no tienen información muy actualizada, no trabajan en el último manual salido la semana pasada o el mes pasado. En un mundo en movimiento, donde el conocimiento se va duplicando y triplicando anualmente, donde hay una cantidad impresionante de innovaciones. Cuando uno está hablando de biología, a esta altura ya no sigue hablando, como ya me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, de las fanerogamas y de las dicotiledonias, sino que uno que está hablando de clonación, está hablando de bioingeniería, está hablando de genoma humano, está hablando de ese tipo de cosas. Y eso él no fue el docente entrenado en eso, ¿no? Entonces hay una gran discordancia entre lo que el docente lee en los diarios y lo que está enseñando. Un poco la idea de este sitio es precisamente saltar esa brecha, que es una brecha básicamente cognitiva, ¿no? Geografía, biología, etcétera. Ahora, lo que tiene de interesante estos, y tiene que ver con lo que decía José antes, cada uno de estos sitios tiene un foro. Y este foro está hecho sobre un weblog. Quiere decir que no solamente puede publicar el docente un comentario sobre la información que recibe de la capacitación, de la actualización docente, sino que a su vez puede poner sus propias experiencias. Y la idea de este proceso es que en 6 meses captemos todas las experiencias posibles a partir de los foros, de las distintas disciplinas, y vamos a hacer 8 CD-ROMs con cada una de las disciplinas, donde va a estar toda la información que está en el portal y al mismo tiempo todo lo que se haya acumulado en ese tiempo. Ya veo que me está mirando Jorge como diciéndome que me apure, ya me estoy apurando. Bueno, Aulas Hermanas, exactamente el mismo slide, se lo clonea Elena de algún lado, se lo hemos sacado esto. La experiencia de Aulas Hermanas es muy interesante, pero muchas de estas experiencias tienen, así como en la guerra, y eso es malo, se habla de daños colaterales, sin querer uno para hacer algo mata 20 que no tenía que matar. En educación y en Internet pasa algo diferente, hay como una especie de virtud colateral. Cuando algo sale bien, eso se puede duplicar, multiplicar. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a replicar Aulas Hermanas en la Argentina. Estamos haciendo justamente la semana que viene un convenio entre la Secretaría del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y Educar para replicar Aulas Hermanas dentro de la Argentina, entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias que están en el interior. Porque hay provincias que son muy pobres, hay provincias que están muy desahuciadas tecnológicamente. La Argentina, como cualquier otro país, es un país muy asimétrico. Por ejemplo, en el sur de la Argentina, del medio para abajo, que son provincias muy grandes, con muy poca población y que encima el presidente en este momento es de una de esas provincias, la dotación de computadoras por colegio es 10 veces más grande que en el norte. Entonces la asimetría es muchísimo más grande. Es mucho más fácil trabajar con las provincias del sur que con las provincias del norte, noroeste y noreste, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto, digamos, lo copiamos de la experiencia de estas Aulas Hermanas. Y otra experiencia que estamos tratando también, no se dice copiar, ¿no? Se dice adaptar, se dice mejorar, se dice transformar, se dice incorporar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Queremos hacer la red argentina de portales educativos, que es una red parecida a RELPE, pero entre los portales educativos de la Argentina, donde Educar va a funcionar como está funcionando de alguna manera en este momento Educar Chile para RELPE, nosotros lo vamos a hacer para los portales argentinos. Y con la misma idea, no solamente con la misma filosofía, ideología, sino con la misma herramienta, ¿no? O sea, o una herramienta de traductor, o si no, herramienta un CMS compartido. Estamos trabajando en eso. Bueno, esto de RELPE, que es lo que contó Elena, televisión educativa. El tema de televisión educativa es muy interesante porque estuvimos justamente acá con la gente del ILSE, en parte de las actividades virtuales Educa, estuvimos trabajando 2 días, ayer y anteayer, en un seminario, en el tercer seminario de televisión cultural y educativa, ¿no? Y acá están pasando muchas cosas muy interesantes. La innovación tecnológica está cambiando completamente la idea del broadcast, de la irradiación. Están apareciendo aparatitos que graban información. El TiVo es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es el TiVo? El TiVo es una cajita. Es una cajita que lo que hace es almacenar programas. ¿Cuántos programas puede almacenar? En este momento la más grande que hay almacena 400 horas de programación. ¿Y uno para qué querría almacenar la programación?
querría almacenar la programación para hacer su propia programación. Si yo tengo almacenados 400 horas de programa, yo veo el programa cuando se me da la gana. Desde el punto de vista de un usuario domiciliario, eso tiene un sentido casi aristocrático. A mí me encanta ver 24, la serie 24, y no me gusta nada tener que poner frente al televisor el lunes a las 10 de la noche para ver el capítulo. O sea, sería mejor poner todos los 24 capítulos. Además, como yo soy un adicto total a tantas cosas, entre ellas la televisión, de repente me gustaría ver los 24 horas seguidas de 24. Entonces, si yo las tengo grabadas en el Tivo, las puedo ver todas juntas. Desde el punto de vista educativo, y el Tivo es muy chiquito porque ahora almacena 400 horas, pero en muy poco tiempo va a poder almacenar 1000, 2000, hasta 10.000 horas de programación. Con ello voy a tener todo el canal de televisión en un aparatito. Y cuando yo tenga todo el canal, si toda la programación anual de un televisor. Argentina, por ejemplo, va a salir con 560 horas de programación anual. ¿Qué son 560 horas de programación anual? Son, en un canal de cable, 6 repeticiones de 4 horas seguidas por día, de los cuales son 100% originales el primer mes y va bajando 75, 50, 25, y después empieza de vuelta con 100 originales. Si con 560 horas, se imaginan, no puede tener un canal de televisión educativo, imagínense, con un Tivo tiene el canal ahí adentro, todo el canal estaría en el Tivo. ¿Y qué puedo hacer con el Tivo? Puedo distribuir el Tivo a los colegios, que va a ser mucho más barato que transmitir vía satélite, por ejemplo. ¿O qué es lo que puedo hacer con el Tivo? Puedo armar Tivos específicos por grados, disciplinas, temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es un cambio brutal en lo que es la propia idea de televisión, porque es una televisión totalmente bajo demanda. Pero no es un pay-per-view, uno no depende de un cable, etcétera, sino que un Estado, un colectivo puede armar una programación a su medida absolutamente extraordinaria. Bueno, esto, uno de los ejemplos que estábamos trabajando, y con esto estoy terminando, me parece muy interesante esta idea de Negroponte, del One Laptop per Child. ¿Por qué? Nadie sabe si esto se va a hacer realidad. ¿Cuál es la idea del One Laptop per Child? Es la idea de una computadora chiquitita, de ese tamaño, no es como esta tan grandota, es más chiquitita, es de tamaño, tiene una pantalla de 7 pulgadas. Esta que tengo en este momento tiene 14 pulgadas, una chica tiene 12 pulgadas. Tiene 7 pulgadas y media. Pero tiene 4 modalidades, fíjense, puede ser, ahí todavía tenía una manija, ¿no? Porque en ese momento uno le iba a dar cuerda. Porque en lugares que no hay electricidad no le va a tener que resolver el tema ese. Igual hay otras formas de darle electricidad, ¿no? Pedal, cuerda, saliva, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Pero lo que tiene interesante esto son 4 cosas. Allá arriba es como una computadora personal, a la derecha es como un videojuego, acá abajo como un videojuego, allá como un televisor y ahí como un libro electrónico. O sea, la propia computadora tiene 4 modalidades de uso diferentes. Entonces no sabemos si la vamos a poder hacer, no sabemos si la vamos a poder comprar, pero tiene las innovaciones más sofisticadas que hay en tecnología en el mundo, que ninguna computadora como esta tiene. Por ejemplo, tiene un mesh network ahí adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que cada computadora es un router. La computadora es un router. ¿Qué quiere decir que la computadora es un router? Quiere decir que la computadora puede encontrar a cualquier otra computadora sin pasar por internet. Una computadora de estas que está prendida acá reconoce a la otra que está al lado y se comunica de forma instantánea, sin ninguna configuración, sin ninguna cosa sofisticada. O sea, con conocimiento básico, 0. Los chicos tendrían 30 computadoras de esas en vez de lápiz y papel en su clase y las 30 estarían conectadas en forma automática sin necesidad de entrar en internet. Eventualmente uno podría elegir un sistema de cliente-servidor, porque como tienen muy poco almacenamiento, no tienen disco duro, sino que usan la memoria en flash, podría hacer eso. Ahora, ¿por qué nos parece tan interesante este proyecto de Negroponte? Nos parece muy interesante, acá es cuando se presentó esto hace un par de meses, porque independientemente de que se logre o no, creo que va en dirección de una cosa que es fundamental. Es la ideología. ¿Cuál es la ideología? Es la idea. No va a haber alfabetización digital verdadera hasta que cada chico, en vez de tener lápiz y papel, no tenga una computadora. Un aparato que sea personal, que él se lo pueda llevar a su casa y que lo pueda configurar, como en este momento configura sus propios utilitarios y sus propias herramientas. Es una idea absolutamente poderosa, es una idea que a lo mejor no se puede hacer ahora, se puede hacer dentro de 5 años, dentro de 10 años. Puede ser que esta máquina de Negroponte no funcione, de todas maneras están aterrados Intel y Microsoft. Acaban de sacar dos computadoras personales que son muchísimo más baratos que las que había antes. Una es el Origami y otra es Wise, ¿cómo es? Una se llama UniWise, una cosa así, que son máquinas mucho más baratas. Nosotros en Educar tenemos un weblog dedicado a esto, que es este que está acá, que les recomendamos que visiten porque ahí van viendo las novedades del proyecto, y están haciendo realmente innovaciones que son absolutamente fabulosas. Bueno, para terminar, en este seminario que estuve reunido estos 2 días acá, hubo mucha preocupación por parte de los docentes de que no se cometiera una falacia, una equivalencia que sería la siguiente: innovación tecnológica igual mejoría pedagógica. Yo estoy de acuerdo.
No es cierto que la innovación tecnológica se convierte ipso facto en mejoría pedagógica, pero también creo que hay que tener mucho cuidado y reconocer que las herramientas que tenemos en este momento, internet, computadoras, redes, redes sociales, etcétera, son de un poder, son de una capacidad, aumentan la inteligencia, permiten generar productos que antes no teníamos, permiten socializar de otra forma, cambian las relaciones de poder dentro del aula y fundamentalmente convierten a los chicos que tienen una capacidad fabulosa, lo que nosotros llamamos los nativos digitales, de interactuar con estas herramientas, que ayudados por un docente un poquito diferente, un docente que sea mucho más tutor, y ya no el maestro ciruela o el speaker que les cuenta a todos los chicos cómo tienen que hacer y cómo tienen que comportarse, va a ser una revolución fabulosa y que creo que está por convertirse en realidad en cualquier momento. Estamos tratando de colaborar en eso. Gracias. Muy bien. Gracias, Alejandro. Para finalizar este primer bloque, tras la presentación, vamos a hacer una ronda de preguntas muy breve. Voy a presentar entonces a Ana Virginia Quesada, quien actualmente se desempeña como directora del Centro de Aprendizaje en Línea y Producciones Digitales de la Fundación Omar Dengo de Costa Rica. Buenas tardes, y a quienes nos ven por la red. Aquí el tema era portales y yo no voy a hablar de portales, voy a hablar de otro proyecto, pero voy a tratar de conectar con el asunto de el que nos reúne de portales. Y es que pensar en portales es pensar en concentrar de alguna manera, distribuir de otra manera y aprovechar una oportunidad que puede ser compartida, ¿verdad? Y que permite organizar experiencia y conocimiento. El proyecto Innova, que es el que quiero compartirles hoy, que es el proyecto en el que estamos trabajando en la Fundación Omar Dengo más recientemente, tiene eso como espíritu, como esencia, es tratar de servir de nodo o de hub también y poder distribuir y conformar comunidad de aprendizaje. Nos hemos encontrado, y yo creo que lo que nos reúne acá a todos nosotros, es justamente una preocupación y un trabajo continuado en relación con cómo aprovechar y maximizar el uso de las tecnologías para generar mejores procesos de aprendizaje y en consecuencia más desarrollo en nuestros países. No obstante, nos encontramos a veces escuchándonos con experiencias o recorriendo caminos similares que tal vez algunos hemos recorrido más rápido que otros, más pronto que otros, pero hemos aprendido muy poco unos de otros. Y en esa preocupación, cuando digo aprendido, es aprovechar la experiencia. Entonces, en esa preocupación nosotros hemos visto que es necesario tejer redes humanas. Hemos tejido muchas redes tecnológicas, y qué bueno. Pero es necesario reversar y reaprovechar esas redes tecnológicas para maximizar el aprovechamiento como redes humanas. Entonces, justo la propuesta del Instituto Innova tiene eso en su esencia. Voy a tratar de presentar así muy rápido por esta carrera que tenemos aquí, tres cosas. Primero, unos antecedentes para que quienes no conocen a la Fundación Omar Dengo tengan la oportunidad de conocer su trayectoria. Luego voy a describir el proceso de gestación del Instituto Innova y voy a presentar, de tercero, la idea del Instituto Innova. Nosotros tenemos en Costa Rica, desde ya vamos para casi 20 años, un proyecto país que iniciamos en 1987. A mí me enorgullece siempre tener que hablar de este tema porque son temas que ahora están de moda, pero que imaginar estos temas en los años 80 no era suficientemente sencillo. La Fundación Omar Dengo es una fundación privada sin fines de lucro creada en 1987 que promueve la innovación educativa y el aprovechamiento social de las tecnologías digitales. En los años 80 se tomaron decisiones muy importantes. Una de ellas fue, pese a que la tendencia de incorporación o de introducción de tecnología en los espacios escolares tenía que ver con el aprovechamiento para el mundo del trabajo, lo que llamamos alfabetización computacional,
y dirigido sobre todo a jóvenes de la secundaria, en Costa Rica se tomó la decisión de empezar con niños y niñas desde el preescolar. Ahora vemos que es una tendencia. Hemos trabajado con proyectos creando alianzas estratégicas y consolidando esas alianzas estratégicas, y trabajamos con unos esquemas de financiamiento que juntan recursos propios, donaciones, contribuciones del Estado y venta de servicios. Ese también es un modelo que ahora es deseable y que es seguido, pero realmente en aquella época fue bastante pionero. Nuestra visión es una visión de corte humanista, del uso de la tecnología, centrada en el desarrollo de las personas y en consecuencia en el desarrollo del país. Tenemos un compromiso con la equidad y con la distribución de oportunidades para los niños, niñas y jóvenes, y para la comunidad en general. Y tratamos todas nuestras acciones con base en esta premisa, y es considerar la competitividad como un subproducto del desarrollo de capacidades y del fomento de la productividad. Es decir, eso que nos hace mejores personas nos puede hacer mejor país. Desde los orígenes de la Fundación, unimos esfuerzo y tratamos de consolidar metas comunes. En este caso, el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. La Fundación Omar Dengo es una entidad privada, pues el Ministerio de Educación Pública es una entidad estatal, y desde el 87 estamos trabajando conjunto para generar una experiencia educativa de calidad en el país. Tenemos entonces 18 años de trabajo continuado, y en estos 18 años se ha beneficiado aproximadamente a 1.5 millones de costarricenses. Nosotros somos un poquito más de 4 millones de costarricenses según el último censo. Así que yo creo que deberíamos de andar mejor en esos números, ¿verdad? Pero hemos ido de a poco y se necesita engranar un conjunto de esfuerzos a nivel nacional. Ahora que decía Alejandro de las pocas experiencias que hay en América Latina de continuidad, se brincó a Costa Rica. Nosotros somos una de esas experiencias que aún se mantiene con mucho esfuerzo, porque no ha sido difícil, sobre todo en los primeros 10 años de trabajo. Entonces, trabajamos con poblaciones muy diversas, con niños y niñas de escuelas públicas, con jóvenes de colegios públicos, con una alianza de socios incentivando el tema de microempresa y emprendimiento, con educadores y profesionales del ámbito educativo y no educativo, del ámbito de las organizaciones, y en un programa muy exitoso con comunidades y particularmente con adultos mayores. Una de las metas de trabajo de la Fundación es cerrar brechas generacionales. Si ponemos mucha pila, como decimos en Costa Rica, si ponemos mucho esfuerzo trabajando con los niños y jóvenes, como empezamos nosotros, se nos puede ir quedando rezagada una relación de calidad entre estas generaciones y sus padres, sus madres, sus abuelos. Entonces, un trabajo más vinculado o más orientado al desarrollo del país tiene que visualizar esas conexiones y esas relaciones entre las distintas generaciones. Así que hemos venido trabajando en esa línea. Nosotros beneficiamos anualmente a cerca de 300,000 niños, 130,000 jóvenes. Capacitamos un promedio de 1.200 a 1.500 profesores y trabajamos con cerca de 1.300 adultos y jóvenes en el programa de comunidades, de desarrollo comunal. Voy a contarles la génesis del Instituto Innova. Es una idea un poco atrevida, creo yo, y que probablemente va a generar al principio algunas resistencias, porque no estamos muy acostumbrados a aprender unos de los otros y menos aún a trabajar unos con los otros. El tema de la colaboración es un tema que se ha alojado en el discurso de muchos. No obstante, hacer verdadera colaboración no es una práctica común, ¿verdad? Y en eso tenemos que ser bastante críticos. Construir los andamios necesarios, entonces, para generar verdadera colaboración es un tema que nos debe de ocupar a todos y todas. Disculpen que esto está en inglés y un poquito chiquitito, pero esto me permite contar la historia. Nosotros tenemos un periodo como del 87 al 98 donde estuvimos trabajando muy hacia adentro, tratando de desarrollar todos los programas y esquemas de trabajo de la Fundación.
Hacia el año 98-2000, hubo una ampliación grande, una inversión grande en el país para ampliar los servicios de informática educativa. Esa ampliación de los servicios de informática educativa trajeron aparejada una visión de desarrollo de las comunidades. Entonces empezó a abrir nuevos grupos de trabajo y nuevos grupos estratégicos. Y eso fue muy importante para la organización, porque entonces lanzó la necesidad de crear otras estructuras que fueran haciendo investigación y desarrollo. Por ejemplo, el tema de Internet era un tema que existía ya en la fundación, pero no era un tema al que se le dedicara tanto tiempo en materia de investigación y desarrollo, por ejemplo. A partir del 98 se constituye el Centro de Aprendizaje en Línea, que es el que yo dirijo desde entonces, que es uno de los ejemplos de una de las estructuras creadas y que se consolida a partir de un trabajo que se quiere hacer. Entonces, ese engranaje que se empezó a construir hacia el 98, permitió también una ventana de oportunidad, por un lado la consolidación de la experiencia de la Fundación y por otro lado la emergencia de nuevos proyectos en el área sobre todo centroamericana y Caribe, que empezaron a mirar esa experiencia como una de la cual aprender. Y entonces, después del año 2000, empezó a venir una fuerza más, no tanto de la oferta que la Fundación hacía, sino de la demanda. Y nosotros empezamos a poner oído y atención a esa demanda. Es decir, había una fuerza de desarrollo interno por un lado y por otro lado una fuerza externa que quería hacer cosas con nosotros. Eso nos ha permitido entonces articular un conjunto de visiones, de intereses, de recursos y de esfuerzos con una red de colaboración que incluye al sector privado, en este caso a multinacionales y a compañías locales, no solo compañías de tecnología, también comercio, al gobierno, en la personería de los ministerios y las agencias de gobierno, las agencias multilaterales como los bancos y las agencias para el desarrollo. Por quizá la capacidad de ejecución ya mostrada de la Fundación, los bancos ofrecían dinero para otros países centroamericanos siempre y cuando hicieran proyecto con nosotros. Entonces es un esquema, digamos un esquema político-económico que empezó a generarse y cuando nos llegaba era una disposición de que el banco le prestaba a Honduras si hacía cosas con nosotros, cosas que no habíamos pedido, ¿verdad? Entonces empieza a generarse una fuerza importante ahí. Una relación también consolidada con la academia, en este caso con las universidades, sobre todo a nivel nacional e internacional, y con otras ONGs, que este es un elemento bien importante, así como con donantes, agencias de cooperación y fundaciones. Voy a brincarme esta parte. Entonces, empezamos como el desarrollo interno en la consolidación y profundización de la experiencia y conocimiento institucional, el desarrollo de una visión pedagógica, fluidez tecnológica y capacidad de aprendizaje que podíamos poner a disposición de otros, la transferencia del aprendizaje en lo digital a otras áreas, ya habíamos experimentado con turismo, con pequeña empresa, con adultos mayores, con discapacitados, en procesos de enseñanza-aprendizaje mediatizados por tecnología desde principios de los años 90. Posicionamiento y reconocimiento y en consecuencia apertura de oportunidades, como les decía ahora, de las agencias cooperantes. Y el fortalecimiento institucional de alianzas estratégicas, que es una de las cosas que más la Fundación pone a disposición de otros colegas con menos experiencia. Además, las fuerzas externas de las que les hablaba, que las resumo en tres. Por un lado, nosotros encontramos que las estructuras y organizaciones formales han sido lentas en responder a los cambios. O sea, que la transformación venga de las organizaciones formales ha sido un poco más complejo. Sabemos que la estructura universitaria es de por sí compleja. Que se mueva la estructura universitaria para responder a las necesidades de los estudiantes no es cosa fácil. Tiene que cambiar estatutos, políticas, personas, etcétera. Las organizaciones no gubernamentales, en consecuencia,
Yo creo que hemos aprovechado esas circunstancias y hemos consolidado procesos de investigación y desarrollo que nos permiten hacer un trabajo más de punta. Y por otro lado, la difusión del trabajo colaborativo y las alianzas estratégicas entre diferentes actores, que son, yo diría, las formas de trabajo actuales, las formas de trabajo contemporáneas. Entonces, teniendo eso como escenario, es que nos hemos abocado desde hace 2 años a la constitución del Instituto Innova de Aprendizaje y Tecnología. El Instituto Innova para nosotros representa, ya estamos trabajando en esa línea, pero para nosotros representa una oportunidad de unir esfuerzos. Es un espacio, como les digo, un espacio humano, donde, y creo que esto les puede interesar, donde ustedes profesionales, investigadores, pueden conectar intereses y pueden desarrollar trabajo en conjunto con nosotros. Así que es como una especie de puerta para hacer trabajo en colaboración. Decimos que es una plataforma de interacción e intercambio para estudiantes, profesores, autoridades educativas, líderes de desarrollo, de negocios y expertos en distintos campos que puedan participar en actividades de aprendizaje, intercambio de conocimiento y generación de iniciativas para el desarrollo. Hemos encontrado que, por ejemplo, las agencias de cooperación y los bancos internacionales ya apoyan proyectos que son proyectos de varios países. Casi no están apoyando proyectos para un solo país, sino proyectos de carácter regional. Y esto supone que nos tengamos que unir en esas visiones y que podamos generar efectivamente pues, soluciones mucho más integradas. El instituto entonces está diseñado para aquellos que conciben el aprendizaje y la tecnología como factores claves de desarrollo socioeconómico y para la eficacia personal y colectiva de la sociedad. Supone un engranaje donde la academia, los gobiernos, la empresa, los sistemas financieros pueden juntarse para la realización de proyectos regionales. Entonces es una plataforma también para la capacitación, la investigación y el intercambio para el desarrollo que responde a las necesidades de gobiernos de la región, del sector privado, de organizaciones de desarrollo, de agencias de cooperación internacional. Nosotros estamos ahora trabajando un proyecto específico que se llama Explora, que trata de aprovechar infraestructura en Costa Rica. Yo creo que en todos los países, recién vi en Dominicana que pasa eso, y creo que en la mayoría de nuestros países en América Latina ocurre. Hay mucha infraestructura dispersa. Tienen los municipios, tienen las bibliotecas, tienen las escuelas, tienen las cooperativas, etcétera. Pero ¿cómo se le saca provecho a eso? En un proyecto mucho más integrado de desarrollo nacional, ahí se nos empieza a aparecer un signo de pregunta. En Costa Rica no es la excepción. Pasa y en cantidades industriales, digo yo, es decir, hay mucha tecnología subutilizada. Entonces Explora es un proyecto, quiero ejemplificarlo, es un proyecto que está trabajando en la generación de una oferta para aprovechar esa tecnología. Digo, una oferta de aprendizaje abierto, es aprendizaje abierto en este caso para niños, niñas, jóvenes y comunidad, actores comunales. El proyecto fue asumido financieramente por una firma comercial y en cuanto vio el alcance que podía tener para Costa Rica, dijo, yo lo quiero en Centroamérica. A nosotros nos preocupaba un poco porque los centroamericanos no le estaban pidiendo. Lo está pidiendo en este caso la firma comercial. Pero lo vimos como una gran oportunidad porque a veces las necesidades no solo están, a veces hay que crearlas. Y probablemente esa articulación tecnológica sea una necesidad que haya que crear, porque lo cierto es que hay tecnología dispersa en nuestros países. Ese es un ejemplo de cómo estas acciones de la Fundación, que no son acciones en soledad, sino acciones acompañadas, pueden engranarse en un esquema de mayor colaboración con otras áreas y con otros países u otras experiencias. Hemos venido entonces en un proceso, y aquí están nuestros propósitos. El primer propósito es universalizar, en este caso el acceso a la tecnología digital en Costa Rica, consolidar y ampliar los esquemas de trabajo y los aportes que entonces la Fundación puede hacer tanto a lo interno del país como fuera, e internacionalizar la experiencia.
No porque sea, como en Costa Rica tenemos un decir de la pomada canaria, o sea, como lo último, ¿verdad? No por eso, porque más bien el esquema de trabajo vamos a ver que es un esquema de codiseño. Es aprovechar la experiencia acumulada por nuestros profesionales y profesionales que hay en otros lugares y generar un trabajo de codiseño. Entonces, las áreas en las que estamos trabajando son innovación educativa, aprendizaje en línea y producción digital, ciudadanía y productividad digital, evaluación e investigación en el campo de las tecnologías digitales y el aprendizaje, y todo lo que tiene que ver con generación de recursos en línea. No solo contenidos, sino recursos en línea. Un poco nos ilustraba Alejandro ahora el asunto de la portabilidad cuando no hay red, ¿verdad? Son nuestras realidades y hay que atenderlas. Entonces estamos trabajando en estos esquemas de codiseño e implementación conjunta y de construcción de soluciones innovadoras también en conjunto. Ya estamos desarrollando una primera experiencia en esta línea con un trabajo en emprendimiento para jóvenes que recoge emprendimiento y también desarrollo de capacidades de deliberación, es decir, para la construcción de ciudadanía activa. Y es un trabajo que estamos haciendo con 3 países centroamericanos, además de Costa Rica. Como cierre, quiero plantear nada más que la esencia del Instituto Innova es apoyar la comprensión de las formas, cómo se afecta el aprendizaje y se producen las transformaciones sociales con base en los usos de las tecnologías digitales y cómo es que nosotros podemos tejer realmente redes profesionales y comunidades de práctica. Estas son cosas muy alojadas en el discurso, pero en la práctica hay pocas comunidades de práctica, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de canalizar ese esfuerzo por distintas organizaciones. Vemos, por ejemplo, cómo la red de redes procura hacer eso con los portales, ¿verdad? Yo creo que son los esfuerzos que tenemos que hacer ahora como región. Una invitación, quería solo dejar el tema puesto del instituto, y una invitación para que le sigan la pista. Ese es el campus, lo estamos construyendo. Por primera vez vamos a tener un campus. La gente cuando se da cuenta todo lo que hacemos en la fundación dicen, lo primero que les extraña es que lo hagamos en el lugar, José María conoce y otros por ahí conocen, que es un lugar muy chico, incómodo y donde estamos unos encima de los otros, en el buen sentido de la palabra. Entonces, por primera vez vamos a tener, yo creo que un espacio desde donde poder trabajar tanto. Ahí está mi correo y acá está el de la fundación. Sigan en la pista al instituto. Yo creo que muchos de ustedes, desde sus experiencias, sus trabajos, pueden asociarse. Vamos a tener la figura de personal asociado. El personal asociado puede estar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y puede trabajar con nosotros en esa red y colaborar también en esfuerzos donde los países necesitan mucho apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Virginia. Bueno, vamos a dar comienzo a una pequeña ronda de preguntas, si las hay. Yo me animaría a comenzar con una. ¿Alejandro está ahí? Sí. Bueno, Alejandro y también José, que hablaron un poco de esta, diría, convergencia que hay de nuevas herramientas, diríamos, hacia la web 2.0. ¿Podrían ser esto algo así como portales 2.0? No sé, yo creo que siempre puede ser pretencioso poner el punto de llegada, no sabemos si vamos a llegar. Lo que sí nosotros tenemos claro es que si no avanzamos en esa dirección vamos a quedar fuera. Es decir, que si uno proyecta lo que va a ocurrir de aquí a 3, 4, 5 años más, en que probablemente, ¿no es cierto?, por Internet tengamos estos medios totalmente interconectados o un poco más lejos. Si nuestros portales no evolucionan, creemos que hay un riesgo muy fuerte de que efectivamente quedemos en una situación muy rápida de obsolescencia. Por lo tanto, creemos que tenemos que avanzar en esa dirección y estamos buscando maneras. Nosotros vemos que esta, por ejemplo, combinación entre los portales y tecnologías móviles es algo muy interesante.
Por cierto, no lo estamos inventando nosotros. Alejandro decía esta cosa de copiar o adaptar, no sé, no era elegante, pero efectivamente no tenemos ninguna capacidad de no estar mirando el mundo. Y lo que hemos visto es que hay varias universidades americanas que están haciendo esto. Ya lo vimos en Stanford, lo vimos en Berkeley, ahora que están sacando sus cursos básicamente en podcast. Ellos están haciendo un sistema del cual están dando a los alumnos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que se lleven los cursos, los escuchen. Bueno, y si además estos MP4 ahora vienen también con video, no solo va a ser escucharse, también ver estas tecnologías móviles. Por lo tanto, creemos que eso viene en una alza enorme, que además puede ser el día de mañana el teléfono móvil, en fin, es decir, es una tecnología móvil que va a estar disponible muy urbi et orbi. Y hay que ver, por lo tanto, cómo se conecta la educación con eso. No solo va a ser un vehículo, por lo tanto, de comunicación o de entretención, como es muchas veces hoy día, o de escucha de música, sino que va a permitir bajar eso. Y por lo tanto, creemos que ahí hay un nicho importante, esa conexión con las tecnologías móviles. Y esa conexión sí tiene que ir junto a algo muy fuerte de personalización. Es decir, junto con ese camino tiene que ir junto y que el portal sea capaz de ir personalizando la entrega de contenido muchísimo más. Nosotros en esta literatura veíamos que una palabra un poco ampulosa que se estaba ocupando, pero que nos parece súper interesante, que es esto que hablan de la genómica, es decir, de la capacidad que están teniendo, ¿no es cierto?, de detectar y de perfilar los perfiles de los consumidores, básicamente, ¿no es cierto?, las empresas que quieren vender y que empiezan, ¿no es cierto?, a detectar efectivamente de cada uno de nosotros cuáles son los perfiles de intereses que realmente se tienen. Y eso, bueno, lo vemos, ¿no es cierto?, en Amazon, pero lo vemos también en otras fórmulas. Por ejemplo, un dato que nos llama mucho atención es un sistema, una radio que se llama Pandora.com, que detectamos, en la cual había justamente este sistema, es decir, uno escuchaba una música X y después esta radio en internet era capaz de sugerirle a uno otros discos que a uno debiesen gustarle. Y cuando uno le decía que no, aprendía y le decía, bueno, entonces ese no, pero este otro sí. Y finalmente iba reconstituyendo, ¿no es cierto?, no solo el perfil genómico de uno respecto, en este caso, a la música, sino que también iba haciéndole, ¿no es cierto?, posibles gustos o nuevas posibilidades que tenía. Por lo tanto, cuando uno entra a esa radio en línea, lo que va a tener, ¿no es cierto?, lo que tiene es no solo lo que le gusta, sino lo que le debiera gustar o lo que le podría gustar. Obviamente esto va junto a una venta de la canción o venta del disco, ¿no? Es un negocio, pero ese negocio está avanzando muchísimo. Y la apuesta detrás de esta convergencia con las tecnologías móviles tiene que ver básicamente con ser capaces también de personalizar. Es decir, si el día de mañana nosotros, por ejemplo, estos jóvenes que empezamos a entregarles de una manera totalmente primaria y artesanal aún, podcast referido a la prueba de aptitud académica, fuésemos capaces de detectar cuáles son las materias dentro de sus estudios para la prueba de aptitud que realmente están interesados o están débiles, y fuese capaz de avanzar mucho más en eso. O si cuando entran los profesores a nuestro portal se encontraran en su pantalla de computador con lo que les interesa y lo que les podría interesar y las conexiones respecto de eso, bueno, tendrían un tipo de servicio enorme. Y eso lo ligamos muchísimo, por lo tanto, con esa tecnología. Yo creo que respecto a la otra convergencia, el portal argentino, y Alejandro tiene mucho más avanzado que nosotros, que estamos en un nivel solo de proyección. Te acercan No, sí, anda, está bien, gracias. Yo creo que en esto, si vamos hacia una web 2.0, hacia dónde vamos es difícil saber, porque el futuro se reinventa cada día, ¿no? Pero en lo que dijo José hay un montón de cosas interesantes y que no son buenas. Y también lo que dijo nuestra compañera de la Fundación Omar Dengo acerca de que no aprendemos. Un ejemplo. Esta radio personalizada, ¿con qué funciona? Funciona con un software que se llama filtrado colaborativo. El filtrado colaborativo se inventó hace más de 20 años. Y el primer lugar se usó fue en el MIT en un proyecto llamado Firefly. ¿Para qué servía? Uno entraba al sitio y hacía exactamente eso. Uno escuchaba una música
Por ejemplo, yo escuchaba una música de Serrat, me gusta Serrat. Entonces en ese lugar había otra gente que escuchaba Serrat también. La gente que escuchaba Serrat también escuchaba, no sé, Víctor Manuel, Rocío, ¿cómo es? Que es de Rocío Jurado, etcétera. Entonces lo que hacía el software era ver qué cosas uno compartía y se las recomendaba, con cierto grado de eficacia o no. Y la compañía se fundió, porque en ese momento a nadie le interesó eso que estaba pasando, era demasiado adelante del tiempo. En Argentina hubo una empresa que lo que hacía era lo mismo con noticias. En el año 95 salió una empresa que lo que hacía era un filtrado colaborativo de noticias, permitía que uno configurara como si fuera un Yahoo de noticias, como ahora es un Google News, y la empresa se fundió, porque en el año 95 no había banda ancha, era algo antes del tiempo. Ahora, el Internet existe desde el año 69. O sea, uno cree que Internet se inventó la semana pasada, pero se inventó en el año 69. Lo que uno cree que es Internet se llama web. La web se pensó entre el 89 y el 91, se empezó a circular algunas ideas entre el 91 y el 93, y la cosa aprendió, podíamos no haber aprendido nunca, porque un chico de 22 años, que se llama Mark Andreessen, que estaba en un centro de investigación en una universidad en Illinois, inventó el mosaico. El mosaico es el padre del Netscape y el abuelo del Explorer, ¿no? Acá los chicos crecen rápido, ¿no? Tienen hijos a los 2, 3 años, no es como en el mundo real. Entonces, si no hubiese nacido el mosaico, ¿qué hizo el mosaico? El mosaico permitió que la Internet, que era puramente textual, se convirtiera en visual, en audiovisual, y se pudo empezar a poner publicidad en Internet. El primer ejemplo de publicidad en Internet es de octubre del año 94. Sin publicidad no hubiese habido web, no hubiese habido e-business, no hubiese habido la explosión de la burbuja digital, etcétera, etcétera. O sea, tienen que haber un montón de factores para que las cosas funcionen. Entonces, miren la paradoja, ¿no? Nosotros ahora, Elena, José, todos los que estamos acá, hacemos una especie de observatorio de nuevas tecnologías y vemos que estos son consumidos básicamente por chicos. El MP3 se inventó hace más de 12 años y no había tenido demasiado éxito. Cuando empezó la banda ancha, sí. ¿Por qué? Porque una canción ocupa en un disco en un CD, una canción de 3-4 minutos, ocupa entre 30 y 40 megabytes. Comprimida en MP3 ocupa 10 veces menos, ocupa entre 1 y 4 megabytes. Con banda ancha eso baja en pocos segundos y tiene sentido empezar a tener sistemas como el Gnutella o el Kazaa o todos estos sistemas para par que empezaron con Napster. La posibilidad esta del MP3 es una posibilidad que nunca Sony la vio. Y Sony es un gran innovador. Y Sony inventó el Walkman. Y Sony inventó el Discman. Pero no vio el iPod. Y el iPod se comió el mercado del MP3. Y el iPod ahora tiene el 70-80%. Y el iPod, que es este aparatito chiquitito que ustedes conocen, que en España es bastante común porque es bastante barato, pero en América Latina es muy caro un iPod, permite hacer lo que dice José. No solamente puede bajar unas canciones de iTunes o las que uno le pasen, sino que puede bajar los podcasts de cualquier sitio de estudio. Yo, de hecho, para jorobar, tengo en mi aparatito, bajo un montón de canciones y me conecté a varias universidades en Hawái, en Massachusetts, y me bajo cursos, quedan ahí para ver cómo los hacen. Y lo que tiene de interesante esto es que es automático. Cada vez que se conecta a Internet, el sistema busca lo que uno ya encontró una vez y se lo pone lo personaliza, le da el servicio, etcétera, etcétera. Entonces yo veo dos problemas acá. El primer problema es que los chicos digitales, los nativos digitales, que son los chicos que nacieron en el año 1980, cada vez hay más de esos, ¿no? Entonces, esos son muy duchos en llegar a todas estas tecnologías, usarlas para fines de entretenimiento, ¿no? Pero uno puede después reconvertirlos y hacer que lo usen para otra cosa. Pero los docentes no. Los docentes tienen mucha más resistencia, mucha más dificultad. Entonces se crea una brecha acá. Pero no es una brecha digital, es una brecha cognitiva. Es una brecha de facilidad o dificultad de uso. Y eso se va agravando cada vez más. Entonces hay un problema gravísimo. Pero hay un problema que es mucho más grave que eso. ¿Saben cuál es? Que los docentes tienen muchas más competencias digitales para el uso de tecnología, para el consumo y el entretenimiento. Pero esos mismos docentes, que a lo mejor tienen un iPod, o que a lo mejor usan una computadora personal, etcétera, cuando llegan al aula se olvidan de todo. Y vuelven a ser los mismos docentes cavernícolas de la tiza, el pizarrón, etcétera, etcétera. Entonces, así como se le critica mucho a los chicos, con razón, que tienen incapacidad de transferir las habilidades visomotoras
y con eso generar conceptos, porque eso no es automático, es un gran problema piagetiano y vygotskiano de hace miles de años. Los docentes son anti-piagetianos y anti-vygotskianos porque son muy duchos en la vida cotidiana con las herramientas digitales, pero en el aula no las usan. O peor, y les voy a dar un ejemplo argentino, las prohíben. En Argentina, hace 15 días, salió una resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires que prohíbe el uso del celular en todos los colegios de la provincia. Del celular del chico y el celular del docente. Una actitud absolutamente reactiva, una actitud totalmente, digamos, como desbordados, mejor prohibirlo. Se van a seguir usando, o sea, si es para prohibir no hay que prohibir nada, yo no voy a prohibir con la legislación, le pongo un aparato al colegio que que bloquee la señal y listo. No tengo que prohibir nada, ¿viste? Bloqueo la señal como hacen en los buenos restaurantes en Nueva York. O sea, que por un aparatito israelí que vale $20. Así que es mucho más fácil hacer eso que tener que estar poniendo una legislación y estar corriendo a la gente. O sea, ni siquiera en eso entiende el Ministerio de la Provincia cómo implementar una prohibición. Entonces, las cosas que yo creo que la escuela tiene que de una vez por todas empezar a entender es que lo que al ciudadano le resulta cómodo, lo que al consumidor le resulta cómodo, también uno como docente y como alumno tiene que resultarle cómodo. Entonces, yo como consumidor me interesa la diversidad, yo como consumidor me interesa que alguien me filtre la información, yo como consumidor me interesa si yo tengo que entrar a un portal, cualquiera de estos, un portal de e-government, por ejemplo, y yo quiero pagar los impuestos, yo no quiero navegar 25 horas buscando en 7 niveles profundos, tal cosa, etcétera. No, lo que yo quiero es que, si yo quiero pagar una declaración jurada, el portal inmediatamente agarre, descubra lo que quiero hacer y me ayude. No que me impida. Por ejemplo, en la Argentina los que mejor trabajan en contra del comercio digital son los bancos. Porque no solamente por los sistemas de seguridad que son más o menos malos, sino que los sistemas de navegación de un portal de un banco es un desastre. Uno generalmente desiste de hacer lo que tiene que hacer. Yo que cada vez que quiero pagar mis cuentas, tengo que hacer 50.000 pasos, y si uno tarda más de 10 minutos, porque el portal lo confunde a uno, se cae la conexión, entonces tiene que entrar de vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todas estas cuestiones que uno está aprovechando por fin, después de muchos años del mundo digital, y la web 2.0 que tiene que ver con personalización, sindicación de contenidos, redes sociales, acceso compartido. Hay una herramienta maravillosa que se llama Delicious. ¿Qué es un Delicious? El Delicious es una herramienta que permite compartir los favoritos. Cuando ustedes van por internet y navegan por un lugar y algo les gusta mucho, lo ponen en el lugar de favoritos. Si tienen un poquito de paciencia y ganas, los clasifican los favoritos en categorías. Y después no encuentran más nada, porque nadie encuentra los favoritos. Cada tanto borra todos los favoritos porque los puso en cualquier lado y no saben lo que vio, ¿no? En Internet hay 85 millones de URLs, pero generalmente nadie va más de 3 o 4. Entonces, ¿para qué sirve el Delicious? El Delicious lo que permite es compartir los favoritos. Se llama herramienta de social bookmarking. A ver, miren lo que estoy diciendo. Compartir los favoritos. Si yo conozco un tema, por ejemplo, en mi caso, qué sé yo, no sé, filosofía de la ciencia. Ya hace mucho tiempo que estoy en eso. Entonces yo puedo encontrar los sitios que sirven, los autores que sirven, etcétera. Entonces yo los tengo marcados, los web, los que tienen que ver con eso, etcétera. Los tengo marcado yo. Es un trabajo que vale mucho. Si lo pudiera vender, valdría muchísimo eso. Porque es justamente un trabajo de minería de la información, es lo que más vale en este momento. Y cuando hay mucha información, no hay nada de información. Uno tiene que seleccionar la buena. Bueno, yo lo tengo eso. Ella tiene el suyo, ella tiene de portales o educación o lo que fuera. Ella tiene el de ella, sobre sistemas, cada uno tiene el suyo. De expertos, pues somos súper expertos en ciertos temas. Solo que en vez de guardarlos nosotros, egoístamente o narcisistamente o impotentemente en nuestras máquinas, los metemos en un sitio compartido que se llama Delicious. Y ese, ¿quién lo puede ver? Cualquiera. Entonces imagínense, todos estos expertos, con los años que tardamos en formarnos en cierta cosa, de repente lo ponemos en un lugar y lo puede acceder cualquiera. Eso es oro puro, es el sueño de todo referencista, es el sueño de todo bibliotecario, es el sueño de cualquier persona que quiere que la gente comparta información. Y existe la herramienta para hacerlo, y de hecho existe, y ya está funcionando. Entonces, estas herramientas, imagínense el potencial educativo que tienen, y son muy fáciles de usar. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que existe Delicious, ¿saben qué se hace? Se pone un bookmark ahí arriba que dice Post to Delicious. Entonces yo visito un sitio, le pongo la referencia, me lo guardo yo y aprieto un botón y ya quedó en Delicious y cualquiera lo puede ver. O sea, simplicidad máxima y poder enorme.
Ahora, ¿por qué esto no se socializa más fácil? ¿Por qué esto no se comunica? ¿Por qué esto no entra en la currícula? ¿Por qué no se entrena a los docentes en este tipo de cosas? Etcétera, etcétera. Porque ahora ya no es una barrera cognitiva, ya no es que uno tiene que tener un PhD en Harvard para entrar en Delicious. Al revés, probablemente el PhD en Harvard no sepa Delicious, no le interesa estar en Delicious. Entonces, yo creo que las dificultades ahora no son más de acceso tecnológico, no son de dificultad. El software libre está desarrollando muchas de estas herramientas. Quien ha hecho infinitamente bien y nos está ayudando enormemente, en el futuro no sé qué va a hacer para esto, es Google. La empresa Google ha hecho más por la educación que de repente que escuelas y docentes y teóricos y filósofos durante siglos. Porque Google está desarrollando, tiene 60 herramientas de este tipo que son poderosísimas y que son las herramientas que los chicos pueden acceder muy fácil. El Google Earth, por ejemplo, y el Google Maps, son extraordinarios esos. O sea, la geografía antes y después de Google Earth cambió para siempre. ¿Por qué todos los portales educativos no tienen convenios con Google y por qué todos los chicos no pueden acceder a Google Earth y a Google Maps? Eso tendría que ser el ABC. El RELPE tendría que trabajar en esa dirección, de repente, conseguir licencias de estas herramientas y ponerlas en forma default en todos los portales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos viviendo en un momento maravilloso, convulsivo, estremecedor, fascinante. Pero como decía ella ya, estamos perdiendo muchas oportunidades. Porque acá pasa lo que decía Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En un mundo en movimiento, el que se detiene retrocede. Y cada día que está pasando estamos perdiendo todas estas oportunidades. Yo creo que una reunión como esta y la posibilidad de charlar entre nosotros y charlar con ustedes y escuchar sus demandas y escuchar sus problemas, tiene que acelerar estos procesos y aprovecharlos en forma mucho más rápida, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Doctora Alejandra, quiero hacer una pregunta en relación justamente a toda esta información que usted nos está dando. Ocurre que la información cuesta, como usted dice. El problema es que, ¿qué tipo de información es que necesitamos, por ejemplo, los profesores? Vamos a suponer que yo deseo una información de una tesis que se ha sustentado una semana en Harvard. Esa información, ¿cómo podría yo filtrarlo? Porque cuesta. ¿Y cómo podría ser para que esté en mis manos? Sí, pero yo creo que estamos en un momento bien interesante, ¿no? Fíjense, el MIT puso 1000 cursos en línea gratis. Muchas tesis españolas, hace poco hay un portal de tesis españolas de doctorado, tienen miles y miles de tesis de doctorado en línea gratis. Entonces yo creo que ese tema es bien interesante porque tiene que ver con el tema de el valor, el carácter público de la información. Como decía Elena al principio, la información es un bien público, ¿no? Cuando la información sirve para hacer negocios enormes y fabulosos, porque Google vive de hacer negocios con información y Microsoft también, entonces uno entra en una tensión muy grande. Uno no puede ser ingenuo ahora y creer como hace 50 o 200 años que la información es libre, que todo es de libre acceso, etcétera, porque la gente hace grandes negocios con la información. Entonces hay una gran tensión entre la información útil y la información valiosa, y la información que uno quiere y si puede conseguirla libremente o no, y si los gobiernos pueden facilitar o subsidiar ese acceso a la información o no. Hay muchos temas dando vueltas. Pero lo que yo te puedo asegurar es que en Internet existe una cantidad fabulosa de información exquisita que uno no tiene acceso porque no sabe cómo encontrarla, no sabe dónde está, no sabe cómo filtrarla o lo que fuera. Entonces uno tiene que trabajar mucho más en esas cosas. Después hay información propietaria a la que uno no tiene acceso, seguramente, porque mucha gente vive de eso. Pero hasta que uno se tope con ese límite, falta mucho. Y lo que hay es extraordinario. Lo que pasa es que hay que organizarlo, minería de datos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a hacer un corte acá de 10 minutos y luego continuamos con otros 4 disertantes. No, 4.
Igual voy a ser muy corto porque... No, ¿con qué será esto? Javier, ¿y dónde está Javier Calabro? Está Javier. Señor José, ve que hace preguntas por ti. Encantado. ¿Cómo estás? Bueno, ya ahora en 10 minutos empezamos, ¿eh? Bueno. Señor, es aquí. Sí, sí. Asesor técnico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, con sede acá en Bilbao. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces... De todo el País Vasco, sí, 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 sí. Pero con sede aquí. Sí, con sede aquí, sí. Proyectos de capacitación y desarrollo. Lo vi, me quería disculpar, me llegó, entonces, pero no te encontré por todas partes. Entonces, como sabía que tenía que parar, por eso vine, pero personalmente, si no le iba a pedir de WhatsApp que te traiga misión cumplida. Ah, querido. ¿Qué pasamos por aquí a las 8:30? Ya. Ahí vemos. Yo ya tengo un par de lugarcitos, pero Buena nueva, yo no tengo nada, así que bueno que ustedes tengan. sí, entonces Ya, 8:30 después, sí, ya. ahí estamos.
Sí, vamos. Pasa que sí, aunque sea que nos vayamos sentando. ¿Tú tienes cargada la presentación, Natalia? ¿La presentación la tienes cargada en la otra computadora? Bien, bien. ¿Otra computadora o en esta? En la otra. La otra computadora. Si lo hubiéramos metido, hubiera estado para cambiar un poco de... En lo que a mí me respecta, te pido disculpas. En lo que respecta a otros que se... No, porque yo me puse nerviosa, porque yo tengo tanta experiencia en esas cosas, que ya se tiene como un instinto, ¿no? Como que se va a perder el momento. Paola, después lo cargas cuando yo te presento. ¿Qué pasa? Bien. Buenas tardes. En primer lugar, disculpar la ausencia de Juan José Aguirre Zaldí, el director de Innovación Educativa del Gobierno Vasco, quien me ha encomendado hacer la presentación que él tenía previsto. Una forma de alguna manera situar al público aquí presente sería
que dentro de la Dirección de Innovación Educativa, los objetivos que se planteaban en las TIC tenían 4 ámbitos de actuación, ¿no? Uno de los ámbitos de actuación era el ámbito del alumnado, otro en el ámbito del profesorado, las familias y el sistema educativo. Nos vamos a centrar en los 2 primeros ámbitos, en el ámbito del alumnado y en el ámbito del profesorado. Y en el ámbito del alumnado nos proponíamos conseguir que el alumnado tuviera una cuenta de correo electrónico a partir de primaria, que hubiera un banco de datos clasificados por niveles educativos, que en este momento se llama eduquia.info, que pudiera tener una comunidad virtual propia, que además recibiera un asesoramiento online, que como consecuencia de ese asesoramiento online pudieran ser tutorizados los alumnos, asimismo posibilitarles un sistema virtual para trabajos en grupo y, finalmente, uno de los objetivos era experimentar y trabajar con ellos también en plataformas de teleformación y learning, que en este caso la tenemos en icasi.net. En cuanto al ámbito del profesorado, también nos planteamos tener una serie de recursos en un banco clasificados también por niveles, una comunidad virtual para el profesorado, en este caso el carrequín.org, un asesoramiento online a través de Mintegui, un sistema virtual para trabajos en grupo y, por último, una plataforma de teleformación y learning de Garatu. Bien. En base a esto y con este esquema, de alguna manera, queríamos dejar reflejado el porqué de las actuaciones, ¿no? Si se fijan en la transparencia, el punto central está en el repositorio de contenidos. Considerábamos que era lo más importante de cara a que tanto alumnado, profesorado como padres y madres pudieran tener acceso a recursos, pero también pudieran aportar recursos educativos. Bien, por tanto, consideramos que el aporte de los recursos y de los contenidos educativos podían venir de diferentes ámbitos, desde las editoriales, desde el propio alumnado que pudiera generar sus propios recursos educativos, desde los centros, las familias y de la comunidad virtual del profesorado del Carrequín.org. Asimismo, por centrar un poco el tema, los servicios de apoyo de la Dirección de Innovación Educativa son los que asesoran a los centros y, como consecuencia, de alguna manera son los que vehiculizan toda la información de experiencias innovadoras. Bien, entonces considerábamos que esos servicios de apoyo, a través de su referente berritxegunea.net y a través también del portal de innovación berrikuncha.net, podrían ir aportando infinidad de contenidos que desarrollan ellos mismos. Y, entre tanto, tenemos una serie de desarrolladores de contenidos para plataformas de teleformación, de forma que de los contenidos que están en el repositorio de contenido, como aquellos que ellos mismos pudieran desarrollar, podrían ir haciendo los cursos de capacitación tanto para el alumnado como para el profesorado. Y entonces vemos cómo aparecen diferentes plataformas de teleformación, una dirigida al alumnado, otra al profesorado, otra a los padres y las madres. En definitiva, de lo que se trataba es que todo el mundo pudiera acceder a esos contenidos. Bien, para ello, la Dirección de Innovación Educativa lanza el portal berrikuncha.net. En berrikuncha.net están reflejadas todas las líneas prioritarias de actuación que tiene la Dirección de Innovación Educativa. Y dentro de la quinta línea prioritaria, que es Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sostenible, se encuentra el programa de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, este portal lo que pretende es que todos los asesores de los programas que están en los servicios de apoyo puedan, de alguna manera, independientemente de quién sea el que suba el contenido, aportar aquellos elementos más interesantes en cada momento al profesorado en lo que son las líneas de innovación.
y las líneas prioritarias del departamento. Bien. De la misma manera, estos servicios de apoyo tienen unas páginas web de los servicios donde cada Berritzegune, servicio de apoyo, puede subir sus propios contenidos y de esos contenidos se pueden extractar posibles actuaciones en los centros. También la Dirección de Innovación Educativa tiene una página web específica de lo que serían los servicios de euskera. Y el repositorio de contenidos. El repositorio de contenidos, de alguna manera, lo que quiere resaltar es un sitio común para todos los contenidos que desarrolle tanto el departamento como las editoriales, ¿no? Este repositorio de contenido se puede apreciar que es bastante básico, donde se pueden hacer búsquedas tanto por niveles educativos como búsquedas guiadas. Además, este repositorio de contenidos va a permitir que el profesorado pueda hacer aportaciones de ellos o pueda hacer una reutilización de los contenidos que en esa plataforma están. Bien. Otro de los elementos básicos que se pretendía desde la Dirección de Innovación Educativa lanzar y experimentar este curso era la plataforma de teleformación dirigida al alumnado. En la plataforma de teleformación dirigida al alumnado este año se ha experimentado con 46 alumnos en primero de la ESO, obligatoria, una asignatura de taller de cuentos en inglés. Bien. Esos 46 alumnos han participado de 6 centros diferentes y los resultados han sido muy satisfactorios. Se ha visto que el alumnado maneja sin mayor problema una plataforma de teleformación, simplemente con las instrucciones que el teletutor interviene en el momento que tenga alguna duda. Bien, además, este año, en función de este curso de teleformación, se han propuesto 5 nuevos cursos de asignaturas optativas, en las cuales, al momento, existe una prematrícula de 800 alumnos. Lo que se pretende, de alguna manera, es generalizar la utilización de la plataforma de teleformación y, además, de una forma indirecta, ir introduciendo tanto al alumnado como al profesorado en el manejo de la misma. Por lo tanto, es idea de la Dirección de Innovación y, de hecho, en estos momentos se encuentra en ello, en la capacitación de los teletutores necesarios para poder impartir estas asignaturas optativas y, además, facilitar al alumnado que, igual, procedente de un centro pequeño, no pueda tener una oferta tan amplia. De la misma forma, se ha experimentado con la plataforma de teleformación de Garatu dirigida al profesorado este año en 6 cursos, con una participación de 195 profesores y ha sido también altamente satisfactoria. La comunidad virtual del profesorado. Esta comunidad virtual del profesorado es una comunidad que empezó en el año 2003. En estos momentos, en esta comunidad hay dados de alta del orden de más de 4.000 profesores, con 216 o 217 grupos de trabajo, y en esta comunidad virtual, además de haber experimentado desde el año 2003 hasta estas fechas el trabajo en grupo, además de haber estado posibilitando que el profesorado pueda tener, con un pequeño generador de páginas web, su propia página web, se ha posibilitado que entre profesores e iguales puedan intercambiar experiencias. Por último, tenemos una plataforma de formación de seminarios en Mintegi, que lo que pretende es dar una formación dirigida también al profesorado con un asesoramiento online.
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Muy bien, vamos a presentar a Natalia Despotovic, quien es directora ejecutiva de Global Foundation for Democracy and Development y vicepresidenta de Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, en República Dominicana. Natalia tiene una amplia y rica experiencia profesional internacional en el sector público, privado y sin ánimo de lucro, y en las áreas fundamentalmente de cooperación internacional, educación, tecnología e innovación. La presentación no está aquí. Sí, perdónenme un momentito que parece